empezar a... ¿Me escuchan, cierto? Ahí sí. Oye, ¿me escuchan, pero me escuchan bien? ¿Así con buena calidad de audio o me escuchan con mala Sí, calidad? yo te escucho bien. Ya. ¿Qué tal, Natalie? Gracias por unirte a la clase. Ya. Justo estábamos conversando así, general. Eh, Estábamos diciendo que nosotros como terapeutas tenemos que tener una actitud completamente receptiva. Tenemos que escuchar, observar, preguntar. Nunca agregarle cosas a las personas. Nunca agregarle así, ponerle de nuestra cosecha, tratar de meterle ideas propias. No. Siempre tenemos que recibir. La persona dice, esto me hace sentir mal y eso le hace sentir mal y punto. No hay nada más que agregarle, no hay nada más que... Solamente podemos preguntarle, si lo necesitamos, preguntarle cómo es, cómo te afecta eso, de qué manera te provoca ese malestar, desde cuándo lo sientes, todo lo que tú quieras preguntarle, pero es para saber, no para agregarle cosas tuyas. Nunca hay que agregarle cosas nuestras. Y tengo amigos que son psicólogos de universidades importantes de Chile y los he visto en acción. He escuchado cómo ellos trabajan y he escuchado a ellos decirle al paciente, yo veo que tú eres muy inteligente, eres muy hábil, tienes muchas capacidades. Yo veo que tú eres una persona genial. Ese tipo de cosas no sirven de nada. ¿Ya? No sirven absolutamente para nada. No ayuda a la persona, no le resuelve ningún problema, ningún conflicto. Y lo que la persona necesita es eso. He escuchado a personas decirle a los pacientes como, pero si tú eres un hombre muy esforzado, muy sacrificado, muy trabajador, no, una persona que está en la depresión no va a escuchar eso, no te lo va a recibir, porque la persona está totalmente bloqueada. Entonces, ¿de qué sirve decirle cosas lindas a la persona si la persona lo único que quiere hacer es meterse en un ataúd y morir? Necesitamos ayudar a la persona a enfrentarse y conectarse con todo lo que le está provocando el problema. Y sabemos que lo que le provoca el problema son tres posibilidades. Un trauma, su relación con sus padres o sus creencias negativas. Eso es lo que yo escribí en el libro que les compartí, el manual de reprogramación mental. Es importante que lean ese libro porque es un resumen de todo este proceso. Obviamente, para ustedes, como estudiantes de formación, es súper importante profundizar, ¿cierto? Con el libro que yo escribí pueden entender y hasta ahí se quedan. Comprender profundamente la forma en la que podemos ayudar a la persona, las técnicas, las intervenciones, la actitud, la posición que tenemos que tomar frente a ellos. Todo eso no está en ese libro. Sería un libro enorme. Y para eso están estas clases, para que puedan ustedes tomar esa posición y saber cómo ponerse ahí. Obviamente es mucho más fácil recibirlo de alguien que ya lo ha hecho. Entonces así ustedes se pueden enfocar en empezar a hacerlo y desde el día uno comenzar a tener resultados con la persona. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hacerle preguntas a la persona, todas esas preguntas tienen la intención de encontrar
Si la persona tiene un trauma con respecto al asunto terapéutico que trae, ver si la persona tiene conflictos con la relación con sus padres para hacer una sesión de ancestrología, o ver si la persona tiene muchas creencias negativas que que le están haciendo sufrir. Y para esas tres cosas tenemos tres herramientas. Como ya dije, una es la hipnosis, la otra es la constelación familiar, que la vamos a aprender hoy día, y la otra es la reprogramación de creencias negativas, que ya la vimos también en hipnosis. Bien, como ya dije, necesitamos una actitud receptiva. ¿Qué significa eso? Que tenemos que preguntar, escuchar, observar y analizar el caso del paciente. La persona te va a dar sus impresiones, te va a decir cómo se siente, te va a hablar sobre algún evento en particular cuando tú le hagas la pregunta, y a partir de eso tú te haces la idea de qué es lo que está pasando con esta persona internamente. Y así tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Vas a saber cuál es la herramienta que tienes que utilizar primero, porque vas a reconocer qué es lo más urgente, qué es lo más necesario aquí y ahora para la persona. Eso es lo único que importa. No te preocupes de que la persona pueda tener un problema más adelante, porque sí los va a tener. Solo que tenemos que enfocarnos siempre, siempre en lo que la persona trae, el objetivo que la persona quiere resolver. La persona tiene una razón de por qué te pide ayuda, por qué pidió una hora. La persona sabe qué es lo que tiene, ¿ya? Pero lo que no sabe es por qué le pasa eso. Y nosotros somos los expertos en encontrar el por qué. Entonces te va a decir que tiene un problema, que tiene un bloqueo, una tranca, que tiene un conflicto interior y no entiende por qué. Y ahí tú le haces todas las preguntas y luego unes todas las piezas. Pero fíjate, tú unes las piezas, pero no le dices a la persona, mira, esto es así porque pasa esto, porque tú aquí, porque tú allá. No. Cuando tú unes todas las piezas y tú ya sabes lo que pasa, tú sabes que la persona tiene un trauma o tiene un problema con sus padres, la haces entrar en trance. Ahí es cuando comienza la parte ejecutiva, la parte concreta. Ahí es cuando tú ya a la persona le vas a llevar a un estado de relajación, y en ese estado de relajación lo vas a llevar a enfrentarse con ese trauma o a sanar su relación con sus padres. Es elemental, elemental. Tiene que ser así porque ese es el gran problema de la persona. Yo se los digo con tanta seguridad porque como he visto más de 1000 casos, he podido constatar por mí mismo, con todas estas personas, que siempre el origen de su problema es un trauma o su relación con sus padres, que en la mayoría de los casos siempre está mal. Vimos la clase anterior de qué manera afecta la relación con los padres. Así que en esta clase no voy a detallar eso para que avancemos con los fundamentos de todo esto. Observen por favor en la pantalla el esquema que, que dibujé en el computador en Paint. Súper criollo pero funciona. Eh, lo que lo que hace que una persona esté en conflicto.
Cuando una persona, que es la que está arriba, ¿verdad? Tiene una separación con sus padres, tiene un conflicto con sus padres, esa persona está sola en el mundo. Digámoslo así, la persona puede vivir con sus padres, pero psicológicamente está sola en el mundo. Porque si bien vive con sus padres, como tiene un conflicto con ellos, no existe una conexión amorosa ni tampoco una conexión armónica. ¿Qué provoca eso? Provoca que esta persona, a pesar de estar ahí, se siente solo o sola. Siente que está en el mundo simplemente y que no tiene una razón profunda por la cual estar en el mundo. Esta clase de persona siempre tiene adicción a cualquier cosa. Puede ser al jugar en el computador, jugar en las consolas, en el teléfono, a tomar, al carrete, a la sustancia, a fumar, a drogarse. Y eso es porque está buscando una conexión. Está buscando sentirse contenido, sentirse protegido por algo o alguien. Y como tiene un conflicto con sus padres, no descansa, no descansa en ellos, no se deja contener por ellos, porque tiene un conflicto con sus padres. Y generalmente los padres también tienen sus propios conflictos. Entonces están ocupados resolviendo los suyos, mientras que los niños están por ahí, los adolescentes están ahí pasándolo mal, y los padres nunca se enteraron. Entonces este esquema es lo más cercano, es lo más parecido a simbolizar este problema. Es de lo más común. Probablemente ustedes tampoco tengan la mejor de las relaciones con sus padres, y eso está bien. Solo que tiene una implicancia en nuestras vidas. Y esa implicancia puede traer efectos muy malos para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Tenemos que reconectarnos con los padres. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender ahora. Este otro esquema que ven acá es para mostrarles que, que si uno tiene conflictos con los padres, estamos cerrando la puerta a todo el poder y energía que vienen de los ancestros, que son abuelos, bisabuelos y los padres mismos. Es mucha gente, es mucho poder el que perdemos, perdón. Es como es como una planta que está en un macetero pequeño. No va a poder crecer, va a llegar a un punto de crecimiento y se va a estancar. Y se va a morir incluso, porque no puede crecer más. Pero cuando esa planta la sacan de ese macetero de frustración y enojo hacia los padres y la plantan en la tierra, la devuelven a su origen, esa planta puede expandir sus raíces y conectarse con la tierra completa. Pueden llegar hasta lo más hondo de la tierra, ya no tiene límite. Y ahí recibe todo el poder de su tierra, de sus raíces, de sus ancestros, de su
del fertilizante que tiene la tierra, de los nutrientes que tiene la tierra, y crecer infinitamente. Mientras más, mientras más hondo lleguen sus raíces, más alta va a ser la copa de ese árbol, que ya no va a ser una planta, va a ser un árbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conectar al hijo con sus padres. Yo, yo lo represento con estas tres cartas del tarot, que son la emperatriz, el emperador y el carro. En el, Vamos a empezar a estudiar eso en la próxima clase, porque hoy día vamos a determinar todos los paso a paso de todo este tema de la ancestrología. Mira, fíjate de las flechas. Mira, entre la madre y el padre hay un corazón. Entre el padre y el hijo también, entre la madre y el hijo también, y el hijo sobre su cabeza tiene dos flechas hacia arriba. ¿Te fijas que es como una nave que despega, que puede volar? Esa representación es que el hijo sale al mundo. Recién puede salir al mundo cuando, cuando ama profundamente a sus padres y cuando se conecta con ellos, como lo vemos acá, pero sin los rayos rojos que hay ahí. Como ya sabemos, la mamá es energía receptiva y femenina y el papá es energía masculina y activa. Siempre que siempre que veamos a un paciente, tenemos que ver tenemos que ver cómo es su relación con sus padres. Salvo de que la persona venga por un conflicto que sea muy particular, muy puntual. Y si es así, ahí tenemos que utilizar la regresión. Ustedes ya lo saben. Eh, Claudia, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Sí. Oye, a ti te falta estudiar el módulo uno, ¿cierto? Sí, Ya, sí, ya. Bueno, como tú trabajas y tienes tu horario un poco ocupado, te voy a mandar esas clases para que las veas tú cuando puedas, ¿ya? dale. No, Pero, no hay problema. pero Ujú. te adelanto que lo que aprendemos con la regresión es para sanar traumas, ¿ya? Y básicamente lo que hay que aprender en ese módulo es entender cómo funciona la mente, qué impacto tienen los traumas y cuál es el método para ayudar a alguien a sanar cualquier trauma que tenga en su historia. Eso es todo, pero lo vas a aprender con mucho detalle en esas clases, ¿ya? Ok, Ya, ahora vamos a aprender a hacer la segunda intervención, que es la reconexión con los padres, ¿ya? Que es para lograr esto. Si nosotros logramos esto en una sesión, la persona va a sanar profundamente. Si nosotros logramos que la persona vuelva a sentir el amor entre sus padres y hacia él o ella, hemos hecho un buen trabajo. No se preocupen de los abuelos, los bisabuelos, porque eso es algo avanzado.
Es como la gente que quiere ver vidas pasadas, pero tiene la pura embarrada con la vida actual que tiene. Así que mejor no meterse tan al fondo y ocupémonos de lo inmediato. Porque es muy doloroso y muy triste andar por la vida sin tener esta conexión con los padres. Vamos a ver ahora el paso a paso. Cómo se trabaja en la parte ya de la intervención. Ya sabemos que para hacer esto tenemos que preguntarle a la persona todas las preguntas que se nos vengan en el momento para poder entender su caso. Pongan atención porque estos son los primeros pasos. Conocer profundamente nuestros propios tipos de estructuras ancestrológicas es súper importante. ¿Ya? Saber cuáles son las formas en las que nosotros tenemos roles dentro de la familia. Como compartía Natalie el otro día, ayer parece, en una transmisión en vivo que hice por otro lado, que ella era como hermana de su mamá, que no era tan hija de su mamá. Sí, fue ayer. Ayer fue. Entonces, eso es una estructura ancestrológica, ¿ya? Y su estructura ancestrológica era que la mamá y la hija estaban en roles de hermanas. Cuando la madre tiene que ser madre y la hija, hija, no hermana, al mismo nivel, hija. Entonces Natalie hace cosas al mismo nivel que su madre, como hacer el aseo, cocinar, cuidar a los hermanos chicos. Es como, es como una segunda madre, Natalie. Y esto hace que ellas dos se agarren de las mechas, así, ¿cierto? Que peleen. Entonces, ¿de qué forma ella puede resolver el asunto? Simplemente renunciando al rol que a ella no le corresponde. Porque ella es la que no está en el rol que le corresponde. Entonces, ¿qué hace? Renuncia. Y baja a la posición de hija y deja a la madre sola en la posición de madre porque ese es el rol que le corresponde. ¿Sí? Entonces, este rol intercambiado de que su mamá y ella sienten o están en posiciones de hermanas es una estructura una estructura ancestrológica. Y esta estructura está mal estructurada, porque biológicamente ellas dos no son hermanas. Entonces, ¿cuál es la estructura correcta? Siempre, siempre, para nosotros va a ser nuestra Biblia la biología. Entonces, si la madre es madre biológica y la hija es hija biológica, tienen que estar en las posiciones correspondientes. Mamá arriba, hija abajo, como el jefe y el empleado. Tiene que ser así. Se tiene que respetar esta jerarquía. De otra forma, estos dos se van a agarrar de las mechas todo el rato. Y no puede ser. Fíjate que después la gente va al psicólogo, va al psiquiatra, toma pastillas y al final ¿qué era? Simplemente era un asunto de roles que no te corresponden nomás. Y tienes que renunciar y ya. Te bajas del podio en el que estás y listo, todo cambia. Te ahorras un montón de plata y tiempo yendo a terapia cuando finalmente solamente tenías que hacer ese trabajo. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una terapia, siempre tenemos que ver la estructura ancestrológica. Ver, esta persona, este paciente, ¿está en la posición de hijo? ¿Está en la posición de hermano? ¿Está en la posición de padre o madre? ¿O se sigue haciendo cargo de sus hermanos? ¿O esta persona sigue siendo hermano o hermana de su mamá? No puede ser.
Siempre la biología nos va a dar la razón. Nosotros solamente podemos cumplir bien nuestro rol, el único rol que nos corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando Natalie reciba a una persona, a una mujer, en sus terapias, y esta mujer le diga, peleo mucho con mi mamá, ella ya va a saber por qué. ¿Cierto? Hermana mía. Te entiendo, ¿no? Sí, claro, porque tú ya tuviste esa camiseta y te la sacaste. ¿Sí? Entonces tú ya sabes cómo se hace. Y va a ser muy fácil. Y te va a dar risa porque te vas a escuchar a ti misma hablando. O sea, vas a escuchar a esa persona decir exactamente lo mismo que tú un año atrás. Entonces vas a entender de inmediato. Y vas a ser la persona idónea para ayudar a esa mujer. Y ella te va a decir, oh, qué seca la terapeuta, me encanta, la cagó, me sorprende. Y para ti va a ser como, va a ser como muy, muy fácil. Va a ser muy sencillo. Por eso, es muy importante conocer nuestras estructuras ancestrológicas, conocer nuestras posiciones y ponernos en la posición que nos corresponde. Porque el paciente va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que ponerse ahí sí o sí, aunque no le guste. Va a tener que volver a la posición que le corresponde. Va a tener que soltar el podio. Ya, ahora vamos a hablar sobre la asistencia en sí misma. Nosotros podemos decir que tenemos un método para sanar cualquier conflicto que la persona esté experimentando. Me refiero a que la depresión, la ansiedad, la crisis de todo tipo suceden en muchas ocasiones por este tipo de conflictos. De que una está en la posición que no le corresponde y eso produce un desequilibrio en el árbol familiar, en la familia. Y ahí pasa que uno pasa a llevar al otro y arman problemas en la vida diaria que se pueden evitar fácilmente si cada uno entiende cuál es su rol y se pone ahí y se queda ahí. Yo utilizo esto, pregunto el nombre obviamente, pregunto la edad física y también la edad emocional. Eso es opcional. Ustedes pueden hacerlo así o pueden simplemente seguir avanzando sin considerarlo. Pero la edad emocional te va a mostrar cuántos años tiene la persona internamente. Porque si bien tenemos edades adultas, no en todos los casos las personas tienen emocionalmente la edad física. No siempre tienen la misma edad física. La edad emocional es la edad por dentro. Es la edad que la persona vive internamente. ¿Se han fijado que hay adultos que son súper infantiles? Ya, pues. De hecho, hagan la prueba. Ustedes, ¿qué edad sienten que tienen por dentro? Como 80. Una vieja chica. Y fíjate, que tú digas que tienes 80 años emocionalmente, quiere decir que desde muy chica, desde muy niña, has tenido que crecer aceleradamente, hacerte responsable, hacerte derecha, firme, obviamente para cumplir un rol que no te corresponde. Un rol de Tipo, adulta. todo el rato, no, sí, se me fue la niñez. 80 años.
Nada, sí, pero ¿qué estoy? Yo no sé, Teresa, yo no sé, ahora lo vas a ver. ¿Cuántos años tiene por dentro? no lo sé. Diga un número. 18. ¿Veo? Ahora sabe. Y está Por eso bien, que po. mi hija me dice, mami. Pero no, yo no creo que así que me crea que tengo 18. Yo creo que yo un poco asumo mi edad, Está bien, está bien. creo. No Ahora sé por... tendríamos que preguntarle a mi hija. Claro, pregúntale a tus hijos, Opinan ellos te van a diferente. decir la verdad. Les voy a preguntar. Sí. Pero esto no es por algo malo, para nada. Es simplemente para saber cómo está la persona internamente. Javiera dijo que tiene 8 años por dentro. Es decir, que Javiera es una niña, a pesar de que sea una adulta. Y mira, es un número, pero es tremendo dato. ¿Te fijas, te fijas cuánto te dice solamente que te diga el número de edad que siente por dentro? Entonces tú ya Pero sabes. yo antes, pero yo antes, cuando tenía como 18 años, demostraba como unos 40, po, porque era súper madura. También eras una vieja chica. Y al contrario, hago todo claro, y ahora siento que ahora que mi hija me siento libre y hago, sí, pues sí, ahora soy libre. No tengo que rendirle cuenta a nadie, ni a mi Claro, mamá, ni a papá, ni a hijo. claro, en tu caso yo te siento que estás súper en tu edad. Súper en tu edad, más. Sí. Pero fíjate que Javiera por sí misma dijo que sentía que tiene 8 años. Entonces, Ah, sí, eso te está diciendo que ya. que ella quedó en los 8 años por alguna razón. Algo pasó a esa edad. Seguramente que sí. La espero en el auto. Bueno, nosotros recién estamos yendo de la pega, Ya. pero lo escucho igual, ¿ah? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque lo tenía con parlante. Ah, me tenía sonando en toda la farmacia. Sí, ahora lo estamos oyendo. Está bien. Bueno, ya. Entonces, eh, ese dato es súper potente. Es opcional, como les dije. Pueden usarlo o no. O pueden darse cuenta antes de que la persona lo diga. Pero fíjate que ya con solo preguntar eso ya sabemos un montón de cosas. Y a partir de ahí puede empezar la terapia. Si Javiera dice, siento que tengo 8 años por dentro, por ahí partimos. ¿Qué pasó a los 8 años? Ahí está la... Ahí tenías al tiro, información. Y ahí te va a decir, mis padres se separaron, me pasó esto, me pasó este otro. Y ahí tú vas a saber si la persona necesita sanar su relación con sus padres o sanar el trauma de lo que vivió a esa edad. Y así de rápido. No tienes que hacer 5 sesiones, evaluaciones, test, nada. Solo una pregunta. ¿Qué edad emocionalmente tienes tú? Y aquí viene, si queremos ya entrar como en la parte más dura, más profunda, si no queremos utilizar lo de la edad emocional o lo queremos complementar, le hacemos la pregunta clave. La pregunta que es la llave que abre todas las puertas. ¿Por qué razón necesitas asistencia terapéutica? Y ahí es cuando tenemos que escuchar los síntomas. Te va a contar que se siente mal, que le duele, que llora, que sufre, que lo pasa mal, que tiene pena.
te va a hablar sobre todo lo que está viviendo internamente. Entonces tú vas a escuchar todo y a partir de ahí te vas a hacer una idea de lo que la persona está viviendo por dentro. Vas a estar analizándolo en tu mente, puedes anotarlo en un cuaderno, ¿ya? Y luego, cuando ya te cuente todo, tú le preguntas, ¿cómo es tu relación con mamá? Esto es importante porque es el paso a paso hacer, para sanar este vínculo. Y eso lo tengo cuando se todavía o no. ¿Cómo es tu relación con mamá? La locución está trabajando hasta temprano. Consulta. Dígame. Cuando hablamos cómo es la relación con los padres, ¿qué pasa cuando los papás ya no están? Igual sigue un conflicto emocional con los papás aunque no estén. Claro, puede haber uno, ¿sí? ¿Y cómo sanarlo ahí? ¿Cómo sanarlo? ¿O cómo sacarlo? ¿O cómo sacarlo? Preguntándole lo que siente por ello. Ujú. Ya. Eso es lo que estoy explicando. Eh, Cuando tú le dices cómo es tu relación con tu mamá, implícitamente le estás preguntando qué siente por ella. Porque si te dice es una relación mala, como que nos llevamos mal, peleamos mucho, tú ya sabes que tiene resentimientos hacia la madre. Si tú le preguntas cómo te hace sentir la presencia de tu mamá, te va a decir al tiro, me incomoda, de repente me da rabia o me da pena su presencia. Fíjate que esto es muy intuitivo y el sacar información depende de solo hacer preguntas. Entonces, cada uno puede hacer todas las preguntas que quiera, las que sean necesarias para que la persona diga toda la información que necesitamos para poder entenderla. Porque estamos frente a una persona que jamás hemos visto en la vida, que no conocemos su historia, que no sabemos cómo es, pero nos pidió ayuda terapéutica. Por lo mismo, tenemos que preguntarle todo lo necesario. Y no le vamos a preguntar nada más que por qué necesita ayuda terapéutica y cómo es su relación con sus padres para hacer este trabajo. ¿Ya? Si la persona tiene un trauma específico, sabemos que tenemos que usar la regresión. ¿Ya? Pero si no es un trauma, siempre va a ser la relación con los padres. Entonces ahí tú le preguntas cómo es tu relación con ella y simplemente escuchas atentamente y anotas. Es bueno anotar en una hoja, escribir todo lo que te está diciendo. Si te dice, mi mamá me desagrada, tú escribe ahí la frase, mi mamá me desagrada, ponla ahí en la hoja. Te va a servir esa frase más adelante. Ya te voy a decir por qué. Si la persona utiliza una palabra en particular, así, si la persona dice, su presencia me produce una tremenda incomodidad, tú escribe ahí la misma palabra, me produce una tremenda incomodidad, ¿ya? No le pongas, me produce demasiado desagrado. No, no lo cambies. Tremenda incomodidad, textual. Luego, relación con el padre, lo mismo. Lo mismo, ¿cómo es tu relación con tu papá? ¿Qué sientes por él? ¿Cómo se llevan ustedes dos? Si la persona pelea con el papá, tú ya sabes que hay un problema que es lo mismo que le pasaba a Natalie, pero entre dos hombres.
¿Qué pasa con estos dos hombres? Está el papá y está el hijo en la misma posición. Siempre van a pelear. Pero tiene que estar el papá arriba y el hijo abajo. El hijo tiene que acatar lo que el padre dice. El padre tiene que ejercer su rol de macho en la familia. Porque si no, estos dos van a pelear. Cuando el hijo se vaya de la casa y tenga su propia casa, con sus propios hijos, él va a ser el macho de ese territorio. Antes de eso, será el cachorro de un macho en el territorio de ese macho. Por eso, preguntamos cómo es la relación con el padre y anotamos todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que la persona se conecte amorosamente con sus padres, que sus padres se conecten amorosamente entre sí. Eso no quiere decir que ellos vuelvan si están separados. Simplemente quiere decir que a pesar de sus asuntos, que son asuntos de ellos como pareja o expareja, van a ser para siempre tus padres. Y ellos tienen que amarse como tal, tienen que respetarse como tal, como padres. No como pareja, porque ya no son pareja cuando están separados, sino como mamá y papá de la persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pongo en la otra carta la templanza? La pongo ahí porque cuando logramos que la persona haga este trabajo, va a llegar a este estado, al estado de la templanza, la tranquilidad, el por fin, ahora, después de toda mi vida, siento el amor de mis padres y siento la contención, siento todo su cariño, siento su buena onda, siento que ellos dos se aceptan, se quieren, se respetan. Porque generalmente pasa que la madre le habla mal sobre el papá al hijo. O al revés, el padre le habla mal al hijo sobre la madre. Eso es algo muy traumático, muy doloroso. Entonces ahí hay que separar las cosas. Su relación de pareja o expareja es asunto de ellos. Uno como hijo solo es hijo, no es el trofeo, no es un objeto por el cual haya que pelearse, tampoco es tampoco es un terapeuta, un sanador, tampoco es un basurero. Entonces no tiene por qué escuchar las quejas de ninguno de los dos sobre la relación, o sobre la separación, o sobre la madre, o sobre el padre. Cuando pase eso, tenemos que saber ayudar a la persona para que suelte esa idea de querer ayudar, de meterse. No, no tiene que meterse ahí. Porque también están los hijos que quieren arreglar todos los problemas de todo el planeta, como fue mi caso. y al final te metes en problemas que no son tuyos. Y tú dejas de disfrutar tu vida porque estás tratando de ayudar a la familia, ¿cierto? La relación entre tus padres es una cuestión de ellos. Uno no tiene que meterse ahí. Y eso es lo que la persona tiene que entender en terapia. Y cuando lo entiende y cuando recibe ese amor de los padres, llega al estado de la templanza, a esa tranquilidad, esa calma, esa felicidad, esa alegría por haber simplemente renunciado a lo que nunca le correspondió, pero que inconscientemente hacía. Y acá
tenemos que identificar el tipo de estructura ancestrológica. ¿Qué quiere decir esto? Identificar si la persona es un hijo o un hombre o mujer que está entre medio de los padres, tratando de resolverle los problemas. Si la hija o el hijo está siendo el padre de sus hermanos. Identificar si es que es un hijo castrado, por ejemplo. Un hombre castrado, un hombre al que se le extirpa la masculinidad. Generalmente lo hacen las madres. Cuando son madres muy matriarcales, cuando son madres que quieren tener el control de todo y manipulan todo, son madres castradoras, ¿ya? Que no te dejan salir, que no te dejan ser, que no te dejan expresarte. Eso es una castración. Entonces tenemos que identificar el tipo de estructura, saber en qué posición está la persona. Y si la persona no está en su único rol biológico, estamos ante una estructura que está fallada o que está alterada. Y tenemos que ayudar a que pueda ponerse en esa posición, en la posición que sí le corresponde. Para que esto funcione, es muy importante la fluidez natural. Natural, natural del verbo fluir espontáneamente. Que todo se mueva con completa naturalidad. No puede ser mecánico. Así de hacer este proceso totalmente mecanizado. No. Yo lo muestro como una estructura porque es necesario para que se pueda expresar, se pueda entender. Pero esto no puede ser de ninguna manera mecanizado. Tiene que ser algo que esté como adornado para que pueda fluir naturalmente. Y eso se hace a través de la espontaneidad, a través de el ser tú mismo cuando estés en terapia. O sea, yo conozco terapeutas que tienen una risa para sus amigos y otra risa para sus pacientes. No haga eso, por favor. Se ve súper feo también. Necesitamos ser siempre auténticos. No tratemos de hacernos los especiales, los que no tenemos ningún defecto, los que somos intachables, perfectos. No. No va a funcionar así. Tiene que ser fluido porque la persona tiene que también fluir naturalmente. Entonces, si ve que tú fluyes naturalmente, ella lo va a hacer igual. Pero si ve que tú eres súper mecánico, súper cuadrado y súper frío, la persona no se va a abrir. Aquí comenzamos la relajación y la conexión con el cuerpo. Apagué la luz porque me está hostigando tanto. Eh, la relajación y la conexión con el cuerpo, ustedes ya saben cómo hacerla. Esa información, Claudia, también está en el módulo 1 que te voy a mandar al terminar la clase. Ya, la virtualización del lugar sagrado es simplemente, después de haber hecho la relajación, decirle: ahora imagina que estás en un lugar sagrado para ti. Cuando hablamos de virtualización, estamos hablando de imaginar. Un lugar que te haga sentir tranquila, contenta, segura, en paz. La persona decidirá si eso es para ella un río, un lago, una playa, un bosque. Eso es personal. Ahora, cuando la persona ya está en ese lugar y que tú le dices que observe alrededor, que camine por el lugar,
que observe lo que hay, conectamos a la persona con ese espacio y le decimos invita a tu mamá a unirse. Invítala para que se haga parte del lugar para poder hablar con ella. Ahora vamos a ver la estructura. La estructura de la constelación. Y es muy importante que sigamos el orden lógico, el que voy a exponer ahora. En el primer paso, son 4 pasos. ¿Ya? En el primero, vamos a conectar con los resentires, los reconocimientos y las empatizaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije que anotaran las frases que la persona usa? Ya, ahora vamos a utilizarlas. Y ahí vamos a decirle a la persona, ponte frente a tu madre y dile en voz alta, mamá, me produce una tremenda incomodidad tu presencia. ¿Se acuerdan que escribimos esa frase textualmente? Ya, eso es un resentir, porque la persona está volviendo a sentir lo que estaba ahí atorado, que nunca le dice, que nunca le dijo. Reconocimiento es reconozco que me da mucha pena todo esto. Reconocer es volver a conocer, ¿cierto? Entonces es sacar afuera. Le decimos a la persona que lo repita en voz alta. Si no puede, que lo repita en voz en su mente. También funciona. Pero en voz alta es muy potente. Las empatizaciones es conectar con que la madre también tiene pena, también tiene heridas. Pero vamos a verlo ahora. Por ejemplo, vamos a utilizar frases de este tipo. Esto es algo muy general y es que a mucha gente le pasa esto de que le duele su historia. A todos les gustaría que que hubiese sido diferente. Me da pena, me duele nuestra historia, me da pena tu indiferencia, sufro en silencio, me duele tu abandono y me hace falta tu amor de mamá. Estas frases tienen la intención de conectar a la persona con ese dolor y sacarlo hacia afuera. Mira, cuando tú le dices a la persona que repita contigo, ¿cierto? Tú le dices ahora que tienes a tu madre enfrente a ti, repite conmigo en voz alta. Pero acuérdate que esto era fluido, que no se puede hacer mecánicamente. Entonces le dices, dile, mamá, me duele nuestra historia. Fíjate de la entonación, que es diferente a decirle, me duele nuestra historia. Es, mamá, me duele nuestra historia. Me da mucha pena tu indiferencia. Sufro en silencio. Me duele mucho tu abandono. Fíjate que estás hablando desde el corazón cuando lo dices. No lo estás repitiendo como loro mecánicamente. Estás diciéndolo con sentimiento. Y tiene que ser con sentimiento porque la persona lo va a repetir de la misma manera. Si tú le dices a la persona la frase sin sentimiento, lo va a decir sin sentimiento. Pero si lo dices
desde el corazón, desde la emoción, la persona lo va a repetir de la misma manera. Eso te lo aseguro por experiencia. No lo leí en ninguna parte ni me lo enseñaron de esa forma, pero me di cuenta de la diferencia. Y tiene que tener una carga emocional la frase para que pueda salir toda la emoción para afuera. Entonces con estas frases estamos resintiendo, reconectando con el dolor de la persona. Y también tenemos que agregarle las frases que la persona misma nos dio cuando le hicimos las preguntas antes de empezar con esto. Obviamente, no vayan a utilizar textualmente y siempre estas mismas frases. Siempre tienen que variar y también encontrar y hacer sus propias frases. Van a ayudarles, les van a servir. Estos son ejemplos de cómo se conecta la persona con su dolor. Y tengo una duda. Dígame. O sea, sí, una duda. Me ha pasado, bueno, no haciendo esto, haciendo otras cosas, que la persona si no quiere decir nada, si se niega, ¿cómo le hago entender que sacarlo, expresarlo? A ver, si la persona se niega a hacerlo, quiere decir que realmente no quiere ayuda. Pues, me pasó en una terapia anterior que quería sanar su lazo con tal persona. Y yo le dije, ya, la relajación, esta persona está al frente tuyo, puedes tomarla de lado si quieres, dile lo que sientas en este momento. Me dijo, no, es que no quiero decirle nada porque nada bueno va a salir y ¿Se cerró se cerró. y no se abrió? No, entonces, en ese caso, ¿qué se hace para decirle así como, eres necesario porque te va a ayudar? No sé. Es que fíjate que la persona te dijo que quería ayuda para sanar su vínculo con esa persona y cuando llegó el momento de hacerlo no quería hacerlo. Ujú. Entonces realmente no quería. Y si la persona no quiere, no hay ningún poder en el mundo que le pueda hacer cambiar de opinión. A menos que tú le hagas ver a través de la lógica que es necesario hacerlo. Entonces ahí como que seguimos el flujo nomás y terminamos y después, no sé. Porque si no va a decir no quiero decir nada, No tiene no se mucho corta así sentido. como al tiro, pues, pum. Claro, no tiene mucho sentido que te pida ayuda y que después no quiera cooperar. Pero conozco ese tipo de personas, lo conozco muy bien porque me aparece siempre en todos lados. Ujú. Y son personas que al final lo único que quieren es que tú le hagas el trabajo a ellos. Creen que por pagarte tú tienes que resolverse el problema. No es así. Sí, por si a alguien más le pasa. O le ha pasado. Sí, a mí me ha pasado mucho. Y eso son resistencias. La persona está muy herida, muy dolida. Pero si tú te fijas, si tú le preguntas antes qué siente por la persona, cómo es su vínculo con ella, tú te haces una idea. Entonces después le puedes decir, repite conmigo. Y ahí Ya, hay entonces mucho. preparamos el escenario antes. Eso, exactamente. Para eso es el escucharlo primero y hacer todas las Ujú. preguntas que necesites, porque con todas las preguntas que tú le haces, tú vas a poder saber qué frases la persona tiene que decir para conectar con la emoción. Entonces, Ya. la gente literalmente necesita que tú le digas lo que ellos tienen que decir para poder expresar sus emociones, porque no saben expresar sus emociones, por eso están con nosotros. Acuérdate que tienen 8 años por dentro, no saben expresar sus emociones.
es mucho más fácil que tú le digas repite conmigo. Porque si le dices ya, dile todo lo que sientes, la persona se va a ir por las piedras, se va a resistir, no va a querer, va a estar dudando y al final no lo va a hacer. No va a decir las cosas correctas. Entonces, ocupa el interrogatorio previo para llenarte de información y saber qué decir después en esta etapa, y así la persona, quiera o no, se va a conectar con la emoción y finalmente va a terminar llorando. Y eso es lo que tiene que pasar. Sí. No, la otra persona igual terminó llorando, pero se resistió. Claro, algunas se Pero claro, resisten era al mucho. principio, después se sueltan. Hay personas Pero que mira, voy a mezclar las terapias, lo voy a ocupar esto. sí, hay que mezclar porque hay que probar todo en el momento. Si no entra por un lado, pruebas por otro lado. Si no entra por ahí, pruebas por otro lado. Y así vas a llegar igual. Finalmente va a explotar y tiene que ser así. Maravilloso. Bien. Muchas gracias. Bueno, Miguel, dígame. una consulta chiquitita nomás, en medio de, que justo como decía Natalie, que igual ahí, claro, como tú decías, la gente, la gran mayoría va a terminar llorando, algo así. Eh, pero hay gente que es más renuente, porque igual a veces yo puedo hacer llorar a la persona, pero eso no significa que estoy sanando o ayudándole a sanar ese conflicto puntual que tiene. Eh, Porque hay personas que son más susceptibles al llanto, más rápidamente caen en llanto que otras. Entonces igual ahí como que tengo que hacer la diferencia entre que si está llorando no necesariamente es que está, digamos, resolviendo ese conflicto puntualmente. Eh, que esté llorando quiere decir que está limpiando, que está sacando afuera la emoción contenida de muchos años. Claro. Y Oye, a mí me pasa eso, por ejemplo, yo veo cosas más o menos tristes, la de los perritos, esas cosas, fácil llanto, y creo que es porque es sensible, sino que empatizo más con el sufrimiento de la gente pidiendo, así, no me hace correr a ayudarlas, pero sí me hace sentir pena, como empatizar con ese dolor. Entonces soy de fácil llanto. Eso, por eso siempre lo relaciono que no porque esté llorando significa que estoy solucionando algo. no, claro que no. Ahora, yo pienso y me he dado cuenta, me he dado cuenta por mí, pero no por la gente, sino por mí, que cuando tú lloras con una película, no estás llorando por la película. La película despertó en ti algo que ya estaba ahí. Entonces, si lloras por una película, esa película simplemente está ayudándote a que aflore la emoción, pero ya estaba en ti, El sentimiento, ¿sí? Entonces, si es un perrito chico, ese perro simbólicamente para tu mente tiene una carga psicológica y emocional, que puede ser que te conecte con tu propia historia de cuando tú eras una cachorrita, que puede ser que te conecte con algún perrito que tuviste en algún momento y que tenías ese dolor ahí guardado. Es muy relativo, pero las películas tienen ese factor hermoso que te permite identificarte con la historia de la película y ayudarte a que tú conectes con tu dolor, tu emoción y puedas expresarlo para afuera. Entonces, cuando hablamos de una película, la película te está mostrando una cosa tuya y te está ayudando a llorar, a limpiarte. Ahora, cuando nosotros le hacemos las preguntas previas a la persona, vamos a saber cuál es su dolor. Entonces vamos a saber meterle el dedo en la herida para que pueda salir todo primero, toda la materia,
y luego viene la integración. Pero ahora recuerda que son 4 etapas para la constelación. Aquí estamos con la persona en trance, la persona está relajada, está con los ojos cerrados, está imaginando a su mamá frente a sí. Y le estamos diciendo todas estas frases que le ayudan a conectar con el dolor, al igual que una película nos ayuda a conectar con el dolor cuando nos produce esa emoción. Entonces, luego de que le estamos diciendo a la madre estas frases de dolor, le tenemos que pedir un lugar en el corazón. Aquí le decimos a la persona que diga en voz alta o en su mente, ojalá en voz alta: mamá, por favor, dame un lugar en tu corazón para sentir tu amor de madre. Luego, el tercer paso es representar a la madre, pero la persona, el paciente, es quien tiene que representarla. Y para eso simplemente tiene que decir en voz alta: yo represento a mi mamá. Y ahí la persona se va a poner en la posición de madre y le va a hablar a su hijo o hija. Y vamos a utilizar también las mismas frases. Hijo, no me di cuenta. Yo igual viví tristezas. No supe cómo hacerlo. Le decimos: a mí también me duele. También me faltó el amor de mi mamá. ¿Cierto? Éramos muy niños con tu papá. Conectamos con una madre que también tiene conflictos, que también tiene emociones. Eso es muy importante, porque así la persona también puede descansar de la idea de que la madre no tiene sentimientos y de que la madre tiene que ser perfecta, y ahí se da cuenta la persona de que la madre sufre igual que él o ella. Entonces acuérdense, cuando le decimos a la persona que repita estas frases, tenemos que decirlas con sentimiento. No supe cómo hacerlo. A mí también me faltó el amor de mi mamá. Fíjate que es distinto a decir: a mí también me faltó el amor de mi mamá. ¿Ya? Es una gran diferencia. Si tú lo dices así, la persona no lo va a decir con sentimiento. Y queremos que lo diga con sentimiento para que se libere. Yo igual viví tristezas. Ahí utilizamos la calidez, la dulzura de nuestra voz, que como ustedes ya saben, como es nuestra herramienta principal, tenemos que desarrollarla y pulirla y practicar nuestra voz de relajación, nuestra voz de representación de personajes. ¿Ya? Y le decimos: por supuesto que tengo un lugar para ti en mi corazón y solo a ti te corresponde. Acuérdense del sentimiento, siempre con sentimiento. Por supuesto que tengo un lugar para ti en mi corazón, porque solo a ti te corresponde. Y es verdad, a cada hijo le corresponde un lugar especial en el corazón de su madre y de su padre. Acuérdense que el hijo le pidió un lugar en el corazón. La madre se lo da. Y esto también sirve para ponerlo en el rol que le corresponde. Me pongo en mi lugar de mamá y te pongo a ti en tu lugar de hijo. También es algo importante. Ustedes saben por qué. Ustedes saben que es por los roles.
Y acuérdate también que esto está pasando en la mente de la persona. Y esta persona está representando a su madre, que le habla a su hijo, que es la persona que está en la terapia. ¿Te das cuenta que es una sanación metafísica donde tú estás trabajando en tu mente? Y acá también, esto es muy importante, decirle al hijo: tienes toda mi autorización para amar a tu papá. Te libero de los problemas entre él y yo. Fíjate de lo lindo que es eso. Porque generalmente las madres, como ellas mismas se autodenominan, mamá gallina, mamá pájaro, no sé, mamá nido, que quieren tener a sus pollos así, agarrados. Y eso le quita la posibilidad de conectar con el papá, los amigos, los tíos, los abuelos, las parejas. De aquí viene el hijo que tiene a la mamá primero y después a la pareja. Eso provoca conflictos de pareja, porque tiene que ser primero la pareja y después la madre, porque el hijo no es de la madre, nació de ella, pero él no le pertenece. Él tiene que soltar a la mamá para poder amar a una pareja. Y si la madre no le autoriza a soltarla, si la madre no autoriza al hijo a volar, el hijo va a estar amarrado en su mente para siempre. Por eso, tienes toda mi autorización para amar a tu papá. Te libero de los problemas entre él y yo. Y ahí la persona termina por soltar así todo lo que le ata a su madre. ¿Ya? Y el cuarto paso es volver así, volver a la posición de hijo. Y acá le decimos: dile a tu mamá: gracias mamá, gracias por ser mi madre, gracias por darme la vida. Me pongo en mi posición de hijo o hija. Ahora sí me siento amado por ti. Ahora te entiendo, mamá. ¿Se fijan? Esa es la integración. El cuarto paso es la integración. Gracias. Agradezco la vida que me diste. Yo les doy ejemplos, pero ustedes háganse su propia forma de hacerlo, de decirlo, para que les salga del corazón. Y eso es lo más potente que pueden hacer. No traten de copiarme, simplemente sigan la estructura, pero pónganle de su cosecha, pónganle de su propia poesía dramática para que esto pueda ser natural. Porque si le copian a otro, la mecanicidad no va a funcionar porque no va a ser fluido. Lo que sí pueden y que ojalá repliquen es la estructura, pero no todo literal mecánicamente, porque no les va a fluir. Van a estar como tratando de recordar así cómo fue que dijo Miguel en la clase. No, estudien la estructura que tiene 4 pasos, solo 4 pasos, y luego hagan ustedes su propio repertorio. Además que siempre va a ser diferente, porque siempre va a ser un caso nuevo, y ese caso nuevo siempre les va a mostrar que la persona te va a dar frases, te va a dar palabras que tú después vas a utilizar para que la persona repita en voz alta. Entonces no pueden ser exactamente las mismas. Siempre es importante preguntar las sensaciones constantemente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué sientes ahora por tu mamá, por tu papá, verdad? Acá tú le dices: gracias mamá por tus palabras, gracias por darme la vida, hoy la tomo y la hago mía. Me pongo en mi lugar de hijo y te pongo en tu lugar de madre. ¿Se dan cuenta de lo potente que es? Simplemente con la palabra, estamos sanando con la palabra. Luego, la madre, le decimos al paciente, a la persona, que se vuelva a poner en el lugar de la mamá
y diga en voz alta: gracias, hijo, por tus palabras, gracias por elegirme como tu mamá, estoy orgullosa de tener un hijo o una hija como tú. Esto es integración. Aquí se abrió el resentir, se dijo en voz alta todo lo que tenía que decir para poder llorar, desahogarse. Luego la madre le dijo: entiendo lo que me estás diciendo, a mí igual me duele lo mismo, también me da pena cómo pasaron las cosas, te comprendo, hijo, acepto lo que me estás diciendo y te doy un lugar en mi corazón como hijo para que tú estés en esa posición y que seas solo hijo y nada más. También, además de eso, además de que te comprende, además de que te da un lugar como hijo, te dice: ahora puedes salir a conectarte con tu padre. Ahora puedes sentir que eres libre de conectar con él. Y más encima, más remate, te dice: te libero de los problemas que hay entre él y yo. Entonces tú más te sueltas y más te liberas. Entonces en la integración es: gracias, mamá, gracias por darme esta oportunidad de estar vivo, de estar acá, de estar en esta tierra. Gracias por todo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y luego la madre va y le responde: gracias, hijo, por tus palabras, gracias por elegirme, estoy orgullosa de tener un hijo como tú. Te das cuenta de que pasamos por las etapas: llorar, decir lo que uno siente, la mamá que te valida, después que te dice: yo te amo, hijo, yo te honro, te reconozco y te libero para que tú vivas, para que tú conozcas el mundo, y te agradezco por ser mi hijo, te agradezco por elegirme. ¿Mm? ¿Se entiende cómo es la estructura? Porque la estructura tiene que entenderse. Lo demás ustedes lo agregan. Pero la estructura siempre va a ser la misma. ¿Ya? En ese orden, recuerden seguir el orden lógico. Luego con papá, luego de que ya hicimos eso con mamá, vamos a tomar una respiración, tranquilo. Le preguntas cómo se siente, ¿ya? Y luego lo mismo con el padre. Lo mismo, resentir, reconocer y empatizar. Lo mismo le decimos: me duele nuestra historia, papá, me hace falta tu apoyo, sufro en silencio, me duele tu abandono, me hace falta tu amor de papá. Pero acá también le vamos a hacer, acuérdense que nosotros le hicimos las preguntas antes de entrar a esto. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Qué sientes por él? ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? Todas las preguntas necesarias. Entonces ustedes ya tienen palabras, tienen frases que la misma persona dijo. Entonces acá las ponemos ahí. Podemos utilizar varias de estas que siempre van a estar ahí, que la gente, que las personas sienten, pero que no saben que sienten. Entonces cuando tú se las dices con sentimiento y lo repiten, ellos van a expresar esa pena que tienen guardada. Luego le pedimos el lugar en el corazón: papá, por favor, dame un lugar en tu corazón. Luego el paciente va a representar al padre, diciendo en voz alta: yo represento a mi papá. Y ahí el padre le dice: hijo, no me di cuenta, yo igual viví tristezas, no supe cómo hacerlo, a mí también me duele, también me faltó el amor de mi papá, y éramos muy niños con tu mamá. Estas frases son frases sinceras, son frases honestas, de un padre que está diciendo lo que siente. Es muy lindo, porque es hombre, y es difícil que el hombre diga lo que siente. Entonces, como el padre le está hablando al hijo,
también le dice lo mismo. Me pongo en mi lugar de papá y te pongo en tu lugar de hijo. También tiene que decirle, te doy un lugar en mi corazón, porque tengo un lugar en mi corazón para ti. Acuérdense de el lugar en el corazón, es importante. También el padre, a diferencia de la madre, fíjate que la madre nos da la vida. La madre nos da permiso para conectar con el padre. Y el padre nos da la fuerza y el apoyo para salir al mundo. Por eso, ahora puedes salir al mundo. Te doy todo mi amor de papá para que tengas éxito en tu vida, ¿cierto? Amor de padre, energía masculina, energía activa, que sale al mundo, que se proyecta hacia el mundo. ¿Se dan cuenta? Que es como un orden lógico. La mamá te tiene en el útero, después naces, la mamá te hace que te ayude a crecer, luego te suelta para que conectes con el padre, y luego el padre te agarra y te lanza a volar para que tú puedas vivir tu vida. Entonces cuando él te dice todo eso, ahí la persona vuelve a su rol y empezamos con las gratitudes y las nuevas posiciones. Gracias papá, gracias por darme la vida, hoy la tomo y salgo al mundo. Me pongo en mi lugar de hijo y te pongo en tu lugar de papá. Y luego el papá le responde, gracias hijo por tus palabras, gracias por elegirme como tu papá, gracias por ser el hijo que eres. Cada uno en el momento le va a nacer decir diferentes cosas. ¿Ya? Mira, esto es para cerrar. Una vez que ya hicimos toda esa parte, para cerrar, le decimos, imagina que tienes una herramienta con la cual puedes cortar el lazo que hay entre tú y tus padres. La persona te va a decir, me imagino un cuchillo, una hacha, una motosierra, cualquier cosa. Y le dice, bueno, ahora corta el lazo con ambos, lo corta, le da un abrazo, la contención, ¿cierto? El cariño, y la persona puede decirle unas palabras así de despedida, unas palabras de gracias, gracias papá, gracias mamá, aprendí esto otro. La persona dejemos ahí que diga lo que quiera, lo que sienta, ahí sí que va a decir cosas. Entonces los padres se van, le dices, deja que tus padres se vayan, déjalos irse, que se desaparezcan en tu mente. Mientras tanto tú empiezas a volver a ti. Cuando la persona vuelve, le decimos ya, ahora respira, empieza a conectar con el cuerpo, tus padres ya se fueron, ahora tú ya eres un individuo, eres un adulto. Ahora la persona se reincorpora y comienza la integración. La integración es cómo te sientes, cómo sientes a tu mamá, a tu papá, cómo sientes la relación ahora hacia ellos, el sentimiento. La persona te va a decir, mira, yo estaba enojada con mi mamá, pero ahora me di cuenta que ella también lo estaba pasando mal. Entonces como que no tiene sentido pelear y la verdad es que ahora la entiendo, la comprendo, entiendo su dolor. Y eso es muy lindo.
Porque la persona dice ya, no tenía sentido pelear con ella, así que ahora la puedo amar, puedo aceptar y entender que ella también es humano. Y cuando le preguntas con qué te queda de esta experiencia, la persona va a rescatar todo lo bueno. Y ahí te va a decir, me voy con una nueva percepción sobre mis padres. Me voy con un sentimiento muy lindo, con el corazón llenito, con el pecho inflado, porque me siento mucho más cercano a mis padres, me siento mucho más en paz con ellos. Siento que desde ahora podemos acercarnos más, tener una buena relación. Y también tenemos que recomendar el descanso, porque esto es muy agotador, es muy cansador. Siempre tenemos que Daniel, recomendar el descanso. Dígame. este, este nos lo podemos hacer a nosotros mismos. ¿Solos? Ajá. Tendrías que tener un dominio muy potente sobre tu propia mente y tu concentración. Ah, ok. Pero puedes practicarlo con alguien, con alguna de tus compañeras. De hecho, es súper bueno que lo practiquen entre ustedes, con quienes sientan la confianza y la afinidad. Así pueden aprender y uno se la hace a una y la otra se la hace a la otra. Ah, ok. Pero, claro, tú puedes hacerlo por ti, pero como hay una estructura detrás y hay alguien que está en la máxima viviendo todo el sentimiento, es difícil separar tu conciencia de dirigir la sesión y al mismo tiempo ser la que está sintiéndolo todo. Porque es muy fuerte, es muy potente lo que... Entonces, entonces tampoco se lo puedo hacer yo como madre a mis hijos. No, claro que no. No, Mm. ellos vas a estar literalmente haciéndoles que te imaginen a ti. Y no creo que ellos se abran Ah, a decirte lo que sienten por ti. Aunque sería muy lindo, pero ah, es mejor alguien que no conozcas. ok. Recomendar el descanso es Sí. importante para que la persona se relaje. La persona ojalá que no hable del tema y que simplemente descanse y se guarde nomás. Y después en algún momento puede comentarlo o puede hablar con sus padres. Pero, pero ojalá que guarde descanso. ¿Ya? ¿Se entiende la estructura? ¿Les queda alguna duda sobre la estructura? Si tienen alguna duda, escríbanla en el grupo. Si necesitan volver a estudiar la estructura, vuelvan a ver la clase. La voy a subir en un rato. Y practíquenlo con alguien de confianza. Si quieren entre ustedes, sería bueno. Y en la próxima clase vamos a hacer una demostración real. Con alguien que elija de acá de los presentes. ¿Ya? Ahí les va a quedar más claro cómo funciona. Vamos a hacerlo así como si no nos conociéramos, como si nunca hubiésemos hablado antes y vamos a hacer todo el protocolo, desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar cómo es que esto se hace correctamente siguiendo todos los pasos. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver lo que es la demostración real y eso va a ayudarnos a entender mucho mejor. A mí me sirvió un montón ver a una persona hacer una constelación familiar en vivo y en directo. Con eso aprendí mucho, más de lo que podría haber estudiado con libros. Así que eso les va a ayudar a quedar más claras con este tema. ¿Alguna pregunta, duda que tengan antes de finalizar?
comentario, sugerencia? ¿No? Yo nada, estoy clarita. Ya. Genial. Entonces nos vemos el próximo viernes, chicas. Ya, Miguel. ¿Ya? Ahora en unos minutos voy a transmitir en el grupo de clases libres que está en el otro grupito. eh, Voy a mandar ese link al grupo, que la mayoría ya está, para los que quieren estar. Voy a hablar sobre el programa de sanación personal que estoy promoviendo y que hay gente Ujú. que va a entrar. Aquí se los dejo en el grupo de WhatsApp. Está por si quieren entrar. Ya, nos vemos la próxima semana si es que no las veo en en la transmisión de que viene ahora en unos minutos más. ¿Ya? Ya. Y Chao. yo si en Buenas un rato me noches. meto al otro. Vale, descansen. Gracias, Que Chao. estén bien. gracias, buenas Cuídense. noches. Muchas gracias a Hasta todas. luego. Bye. Chaito.
Bienvenidas. Hola de nuevo, Ino. Hola, hola. Creo que ayer me perdí de una buena clase. Ah, sí, terminamos todos llorando. Oh, y no la vas ¿Cómo? no la vas a publicar, no la vas a publicar. No, no, sí, esto no lo estoy grabando. Ah, Es aparte. Pero no es nada que no hemos hecho antes. Hola, Julia. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. No te vi en la clase de recién. No, no podía entrar. ¿En serio? ¿Verdad? ¿Y por qué no avisaste? Es que no podía. ¿En dónde sale